Muy buenos días, jóvenes. Hoy día vamos a ver el tema de vertiente hidrográfica del Titicaca. Ya en la clase pasada o el video anterior hemos visto la vertiente hidrográfica del Pacífico. Pero para entender un poco o recordar el video pasado y para entrar al video de hoy, vamos a explicar y decir, cuando hemos visto ya la vertiente hidrográfica del Pacífico, hemos visto que son ríos que se va a encontrar en la zona occidental. Uno, dos, son ríos exorreicos, porque todos estos ríos van a desembocar, escucha bien, en el Océano Pacífico. Son de corto alcance, no son navegables, ¿verdad? Y son de régimen irregular, ¿te acuerdas? Entonces, ahora bien, vamos a ver hoy día el tema vertiente hidrográfica de Titicaca. En otros libros, en otros convenios o en examen de misión también se le llama vertiente de la hoya del Titicaca, ¿sí? Ahora bien, viendo eso, vamos a decir que estos ríos van a tener o van a nacer del nudo de Vilcanota. ¿Cómo es eso, profesor? ¿Te acuerdas que existen tres nudos? El nudo de Pasco, el nudo de Vilcanota y el nudo de Pelagatos. De las tres van a nacer del nudo de Vilcanota, es decir, van a ser oriental, ¿verdad? Y occidental. Al ser oriental y occidental, van a ser solamente ríos de la sierra, o también llamados ríos de la región andina. ¿Por qué? Porque estos ríos van a tener el caudal específicamente en las zonas de, o en los meses de enero, febrero, marzo, que se le llama lluvias de verano, ¿sí? Y al tener lluvias de verano, o al decir que son lluvias de verano, su régimen también va a ser irregular. Y al ser sus regímenes irregulares, ¿sí? Van a ser también de poco longitud o de corta longitud. Y al ser de corta longitud y de poca longitud, van a ser ríos no navegables. Escucha bien, son ríos no navegables. Y al ser ríos no navegables, también van a ser ríos endorreicos. Porque estos ríos, como dice su propio nombre, van a desembocar en el lago Titicaca. Y al desembocar en el lago Titicaca va a haber una meseta muy importante, ¿sí? Que es la meseta ¿de qué? Del Collao. ¿Dónde queda eso? En Puno, ¿sí? Si alguna vez vas a tener la oportunidad de viajar a Puno, vas a encontrar, ¿sí? Esta meseta. Y lo cual, también cuando llegues ¿no? A Puno vas a ver el lago Titicaca. Y al ver el lago Titicaca vas a ver también una comunidad, que esta comunidad se llama los Uros, U-R-O-S. ¿Qué son? Son comunidades que viven en islas flotantes, ¿sí? Y dentro de este lago Titicaca va a haber un río muy importante, ¿sí? ¿Cómo es eso, profesor? Sí, el río que va a dividir, o el río fronterizo que va a dividir dos países. Por eso a este río se le conoce como el río binacional. Estamos hablando del río Desaguadero. ¿Por qué es importante? Porque no solamente divide dos países, sino nace del lago Titicaca, estas aguas, y van a confluir, es decir, van a llegar al lago Popó, que queda en Bolivia. Va a haber otro río, también llamado el río Suches, que también va a dividir la frontera de Perú y Bolivia. Pero de las dos, ¿cuál es el más importante? El río Desaguadero, ¿verdad? También va a existir también el río Ramis, el río Coata, el río Ilave, que ya en su momento lo vamos a ver. Entonces, jóvenes, cuando hablamos o mencionamos del lago Titicaca o de la vertiente del Titicaca, o también llamada de la hoya Titicaca, vamos a decir que sus ríos son caudalosos, son torrentosos, son bravos, son de corta alcance, no son navegables, ¿sí? Y estos ríos
van a tener un solo canal, una sola dirección. Ese canal o esa dirección se va a llamar estuarios. ¿Sí? ¿Qué son estuarios? Son canales o ramificaciones donde van a tener un solo sentido y todo ese sentido, ¿a dónde va a desembocar? Al lago Titicaca. Un datazo, ya lo hemos visto en el video anterior, pero te lo hago en mención o recordar. Existe un solo río a nivel de nuestro país que tiene varias ramificaciones y estas ramificaciones dan como resultado un delta y es el río o es un río de la costa. Estamos hablando del río Tumbes, ¿verdad? ¿Dónde queda? En Tumbes. Por lo cual, también estos ríos del lago Titicaca también van a tener su origen de tres tipos, jóvenes: glacial, nival y pluvial. Cuando hablamos de glacial, significa que van a ser de ámbito de hielos, ¿sí? O de iceberg. Cuando hablamos del nival, vamos a decir que son del granizado o de la nieve. Y cuando son pluviales o pluvial, de las precipitaciones de las lluvias de verano, ¿verdad? Entonces, eso, como te digo, van a nacer del lago, ¿sí? O van a desembocar en el lago Titicaca, pero van a nacer en el nudo de Vilcanota. Ahora bien, para entender mejor, jóvenes, 1. Definición. Está conformada por el conjunto de ríos. ¿Qué ríos? El río Ilave, el río Suche, el río Coata, el río Desaguadero, ¿sí? El río Ramis. Por lo cual, sus aguas, ¿dónde se depositan? En el lago Titicaca. Por ello, jóvenes, si son sus aguas van a desembocar en el lago Titicaca, son de cuenca o también llamado de ríos endorreicos, ¿verdad? Localizada en la meseta del Collapuno, la más importante. Y esta limita de la cordillera occidental y la cordillera oriental de los Andes. Son de corto alcance. Y al ser de corto alcance, son bravos, son torrentosos. Y su caudal va a ser muy poco, ¿verdad? O poco. Son de régimen irregular. ¿Cómo? ¿Sí? De esta forma. Y al ser de esta forma son torrentosos. Y al ser de esta forma no son navegables. Y no son profundos, ¿verdad? ¿Qué más? Su origen es glacial, nival o pluvial. Glacial, como te dije, viene de qué? De los icebergs, de los hielos. Nival del granizo, de la nieve. Y pluvial de las precipitaciones, ¿verdad? Y dentro de ello vamos a encontrar el río Suche. Nace en la laguna de Suche y sirve como límite entre Perú y Bolivia. ¿Pero es el más importante? No. ¿Por qué? Porque ya te mencioné que el río más importante es el río Desaguadero, ¿verdad? Que va a dividir en dos la frontera Perú y Bolivia. No solamente, sino también del lago Titicaca va a salir el agua o el río hacia ¿dónde? El lago Popó, que queda en Puno. Y hoy en día, el lago Popó, que queda en Puno, que queda en Bolivia, perdón, está seco porque no hay lluvias. Vuelvo a decir, este río va a dividir en dos, es el más importante. Se llama río binacional. Y los ríos del lago Titicaca van a confluir o van a también depositar en el lago Popó, que es en Bolivia, ¿verdad? También existe el río Ramis. ¿Por qué es importante el río Ramis? Porque es el más extenso y el más caudaloso. También existe el río Coata, que es el más poblado. Gracias a este río, la población va a tomar como referencia el comercio. También va a existir el río Ilave, que gracias a este río se va a dar la ganadería, ¿verdad? Y también van a existir otros ríos que también tienen relevancia, pero son importantes, el Pucará y el Huenque. Por lo cual, jóvenes, ¿sabías que el río Suche nace en el lago Suche? El río Ramis, el más extenso y caudaloso, el río Coata, el más poblado, ¿sí? Y donde hay el comercio, el río Ilave, zona ganadera, y el río Desaguadero, único afluente. ¿Cómo afluente? Divide en dos. Entonces, jóvenes, para terminar, vuelvo a decir, cuando hablamos del lago Titicaca
o hablamos de la olla de Titicaca, estamos diciendo que nace específicamente en la sierra, relieve, ¿sí?, de los Andes, tanto oriental y occidental de los Andes. Son de lluvias de verano, enero, febrero, marzo, y sobre todo son caudalosos y torrentosos, ¿sí? Bueno, jóvenes, conmigo será hasta la siguiente. Nos vemos.